Muchas gracias, profesora. Vamos a pasar ahora a la etapa de coloquio de discusión. Va a estar coordinado por el integrante de la Comisión Asesora de Bioética del Colegio Médico, el doctor Raúl Lombardi, que le vamos a pedir que pase aquí al frente. Y también vamos a solicitar que se arrimen aquellas personas que integran el coloquio. Estamos hablando del profesor de Derecho Penal de la Universidad de la República, el doctor Pedro Montano, el integrante del Comité de Ética del Hospital Español, el doctor Álvaro Giordano, el profesor agregado de la Clínica Médica Sede, el doctor Álvaro Díaz Berenguer, el profesor agregado de Oncología de la Universidad, el doctor Mario Barangot, el representante de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, la enfermera universitaria Araceli Otárola, y la coordinadora de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Pereira Rosell, la doctora Mercedes Bernabá. Pero hay una particularidad en esta relación, que es que el médico sabe que va a enfrentar esta situación. A diferencia de la enfermedad, que es algo que ponemos fuera, que está ajeno, que no necesariamente le vamos a sufrir, que nos permite establecer un vínculo distinto con esa persona que acude a nosotros. En el caso de la muerte, cuando la enfrentamos de manera más o menos consciente, sabemos que también vamos a pasar por ella, porque como decía el doctor Simón, es una enfermedad incurable que termina inevitablemente en la muerte. Y esto genera, sin duda, aspectos que es importante tenerlos claros. Esta es una primera dificultad. El médico, le dispara fantasías, fundamentalmente mecanismos de defensa, que sin duda inciden y afectan su rol en ese momento tan particular. También, según cuál sea la actividad del médico, condiciona su relación con esto. En algunos especialistas la muerte está en el terreno de la fantasía. Los psiquiatras se vinculan con la muerte fundamentalmente a través de un discurso de un paciente en el cual la muerte no es un hecho inminente. Hay otros especialistas en los cuales la muerte casi no existe. Pensemos en los imagenólogos, que no tratan directamente pacientes. En otros es un hecho casi cotidiano, como en el caso de los intensivistas. Esto también es un elemento que, de alguna manera, está marcando cómo nos vinculamos con esta situación. Y además, hay otro elemento que creo que es muy importante. El progreso médico, tecnológico de los últimos tiempos, 40 años diría yo, es tan importante que ha cambiado de lugar a la muerte. Antes nos moríamos del corazón, ahora nos morimos del cerebro. Y además el médico antes asistía a la muerte, ahora la tiene que decretar, tiene que establecer que esta persona sí se ha muerto. Estos son cambios muy importantes, ¿verdad? Sin duda, y que obligan a una reflexión sobre cuál es nuestro rol y cómo tenemos que ejercerlo frente a una situación que sabemos que tarde o temprano nos va a involucrar. El título de este coloquio está bien puesto, el final de la vida, no la muerte, porque es un proceso, y yo le agregaría el final de la vida y después, porque el rol del médico, del equipo de salud, no termina cuando el paciente finalmente se muere, sino que hay una responsabilidad posterior que se establece fundamentalmente con la familia para completar ese proceso entonces de la participación en el final de la vida. El coloquio se ha constituido, como ustedes ven, con distintas vertientes de la medicina, de la enfermería y de las leyes, porque son sin duda múltiples los componentes que tiene este problema, y del punto de vista de la reflexión y del aprendizaje, sin duda que es necesario una integración y una coparticipación para poder sacar entonces conclusiones apropiadas. De acuerdo a la metodología de esta actividad, lo que vamos a hacer es alguna pregunta a cada uno de los integrantes del panel. Nos han asignado 45 minutos, yo saqué la cuenta por el número de participantes, son más o menos 6 minutos con 42 segundos que tiene cada uno para poder
hacer su... Sí, exactamente. Así que tratemos de limitarnos a ese tiempo para la respuesta. Sin duda que el tema da para muchísimo más, pero bueno. Para comenzar, porque también es el comienzo, sin duda, que es, la pregunta va dirigida para Álvaro Díaz, es el tema de las herramientas básicas para enfrentar esto y cualquier otro elemento que es la educación. Es decir, ¿qué es lo que Álvaro, que está muy involucrado en esto, nos puede decir en cuanto a la aporte de elementos, de herramientas a través de la educación para que los médicos, entonces, enfrentados a esta y otras situaciones, puedan entonces responder de acuerdo a las necesidades y los requerimientos? Bueno, primero, gracias por la participación, por la invitación, y sobre todo por compartir la mesa con los colegas españoles, de los cuales he aprendido muchísimas cosas y estoy en todo de acuerdo, salvo en algunas cosas, sobre todo repitiendo a Borges, que se lo voy a... Yo le preguntaría, ¿qué evidencia tiene usted de que todos nos vamos a morir? Usted está vivo. ¿Por qué dice? ¿Qué evidencia tenemos? En la medicina de evidencia eso no está. Borges decía que era un problema estadístico la muerte. Eso es lo primero. También después dijo otra cosa. Hablamos dentro de 50 años. Hablamos. Nos vemos allá. Lo otro que dijo es, moriré el día que muera el último que me recuerde. Lo que quiere decir que la muerte va mucho más allá de una instantánea. Y me gustó mucho eso de las curvas, porque en realidad es un proceso, no es una instantánea a lo que los médicos creemos siempre. Es un proceso de muerte el que hay que atender. Bueno, independientemente de estas discrepancias, yo creo que el tema fundamental es, en la enseñanza de la medicina, carencias muy importantes que nosotros tenemos. Nunca abordamos el tema de la muerte. Durante toda la carrera, a mí nunca me hablaron de lo que significaba morir. Pero lo que es más importante no es simplemente un decálogo de obligaciones, sino que tenemos que aprender, lo que tanto se habla, enseñar en valores y aprender en valores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir aprender a valorar al prójimo. Y creo que es el centro mismo de lo que permitiría realmente cambiar en parte la atención del paciente moribundo, que lamentablemente todavía no atendemos correctamente. Y atender en valores no es fácil, enseñar en valores no es fácil, debe ser de las cosas más complicadas que hay. Nosotros en los últimos 3 años, en conjunto con Baltasar Aguilar, que está por allí, Antonio Turnes no lo veo, comenzamos en la Facultad de Medicina un curso de Humanidades Médicas, cuyo objetivo es aprender a valorar al prójimo. Qué cosa curiosa, porque toda nuestra accionar está destinado al prójimo, pero no estrictamente a la valoración del individuo como persona, con todo su entorno, con todas sus esperanzas, que también de eso se trata, porque salud está emparentado con salvarse, y nuestra misión tiene que ver con atender la esperanza. Yo soy ateo, conste. Bueno, este es el punto crucial, y para terminar, porque yo creo que ya estoy en los segundos, ¿cuántos eran los segundos? 42. Presentamos un proyecto la semana pasada en la Facultad de Medicina para la creación de un departamento o unidad o cátedra, como lo se quiera llamar, de humanidades médicas. La finalidad es justamente esta, crear valores en la atención del prójimo. Bueno. Gracias, Álvaro. Una seguramente de las circunstancias que pueden ser más conflictivas es la que se plantea con las unidades de cuidado intensivo cuando se llega a la convicción de que el tratamiento no tiene objeto y entonces se pasa a la reflexión de cómo seguir adelante, es decir, la situación del muerto vivo, es decir, que se está manteniendo de manera totalmente artificial, entonces una persona que no tiene posibilidades ni expectativas razonables de continuar viviendo. Entonces, Álvaro, ¿cómo se maneja habitualmente esa situación en las UCI? Hola, buenos días a todos.
Sí, realmente ha sido muy buena la charla y voy a tratar de referirme a algunas cosas que ustedes dijeron. El modelo de muerte y las curvas que decía el colega, realmente nos lleva a que estamos recibiendo los pacientes en esa etapa final en la mayoría de los casos. No es en general el accidentado en el cual no se plantea, al menos en principio, ningún tipo de limitación al soporte vital. Pero lo que es un poco llamativo es que recibimos pacientes que están en los días finales de su vida y nunca nadie se lo planteó, ni él ni nadie, parece que es algo nuevo. Hay una negación a todo eso, incluso a uno le cuesta creer que no se habló, que no se planteó, pero sí hay como un silencio a dos voces en el cual parece cómo que es posible que muera en este momento. Y eso realmente nos hace cuesta arriba el plantearnos estas cosas, porque con gente que nunca hablamos, nunca vimos, es muy difícil en la primera entrevista hablar de esto. Si bien ya el mal pronóstico se dice y todo eso, es difícil, hay que establecer un cierto grado de contacto y confianza, con lo cual a veces se prolonga la agonía de los pacientes 5 o 6 días, cuando no más. Yo en este momento tengo 8 pacientes a cargo, 3 de los cuales están en situaciones muy parecidas a ese señor que estaba en insuficiencia renal, en diálisis con shock. Y a veces y salieron del shock. Hay 2 que salieron del shock. No tienen drogas sinotrópicas, pero igual ya no hay un pronóstico posible. Entonces, claro, a veces uno dice, mejor que hubieran seguido en shock porque le saco los sinotrópicos, las drogas vasopresoras, pero el paciente salió del shock, no había ninguna directiva previa, nunca se había hablado nada. Entonces, en esta situación, apelamos un poco, a la deliberación bioética que aprendimos de Diego Gracia, y después viene la ley. Y la ley nos dice que hay que hacer el diagnóstico de estado terminal de una patología incurable. Y ese diagnóstico, parece tan fácil, está sometido a un montón de dudas. Solamente en esos casos, cuando estamos seguros de que existe una terminalidad de una patología incurable e irreversible. O sea, la ponen difícil en esos casos. Yo creo que también a nivel nuestro, de los intensivistas, nos falta aprender de todo esto, porque lo más sencillo es sencillamente copiar las indicaciones y mañana veremos, y mañana veremos, y mañana veremos, y se dializa hoy, mañana quizá no, y así pasan 10 días, que son 10 días de un enorme costo emocional para todo el equipo. Yo pienso en enfermería que están allí luchando y saben que es para nada, quizá incluso para hacerle daño, porque a veces el paciente está sufriendo y a veces no lo podemos saber. Y en una mortalidad del 20%, la estadía de los que fallecen es el 30% y el trabajo y el esfuerzo que llevan los que fallecen es el 40%. Esto es un estudio que tenemos hecho hace unos meses. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es aplicar la ley en la cual, cuando llegamos al convencimiento de la irreversibilidad del cuadro, del estado terminal, como dice la ley, lo que hacemos es limitar el esfuerzo terapéutico. Pero realmente nos falta a todos nosotros, y creo que ojalá tuviéramos doctores de medicina familiar como el que vimos en la recreación que hicieron ustedes, pero no los tenemos, es decir, no estamos preparados, como también decía Berenguer. Así que Gracias, Álvaro. Recién se mencionaba la importancia de los términos. En esto creo que también es un buen ejemplo cómo se ha ido modificando los términos de suspensión del tratamiento, limitación del esfuerzo vital, adecuación, que atrás sin duda hay algo más que un tema simplemente de lenguaje, ¿verdad? Otra situación bastante paradigmática en cuanto al rol que tiene el médico en el final de la vida es del oncólogo. El oncólogo también
convive también como intensivista, pero de una manera muy diferente con la muerte. Son pacientes crónicos que los conoce muy bien, donde hay un vínculo con el paciente, con la familia bastante diferente que el que puede tener intensivista, y hay unos plazos, unos tiempos que también son distintos. Entonces, Mario, ¿qué reflexiones tú puedes hacer desde tu experiencia de oncólogo? Bueno, en primer lugar, gracias a los organizadores y al coordinador por habernos invitado a participar en esta mesa. He escuchado dos formidables exposiciones y más temprano las preguntas y comentarios de muchos integrantes del auditorio que mucho nos enriquecen. Yo soy oncólogo desde hace prácticamente unos 30 años y integro la parte docente, el servicio docente de la Facultad de Medicina. Y cada tanto tiempo invitamos a colegas de medicina legal, estoy mirando al doctor Guido Garro, siempre con la excusa de que como hay residentes nuevos, es importante que vengan a dar la visión u otra visión de situaciones tan críticas o importantes que hoy nos ocupan. En realidad esa es una excusa, porque también lo necesitamos nosotros, porque en la práctica corriente, en general tenemos la impresión de que no todo lo que se ha mostrado acá nosotros lo tenemos presente en el momento, de las definiciones, a veces la dinámica de los hechos nos obliga a tomar decisiones o reflexiones con el paciente, con la familia. Digo que no es momento de recordar todo eso. Como nos ponemos viejos, quizás estemos un poquito menos dubitativos, digo, en poder tomar decisiones que en general se parecen entre sí, pero que nunca son iguales. Diría que a pesar de los 30 años casi como que no tengo experiencia. Cada situación es nueva. Para nosotros todos los pacientes son nuevos. Otros parámetros como la familia, que tengan chicos, cómo comunicarnos con los adolescentes, cosa que es un tema que en lo que me es personal nos tiene muy perturbados. Un comentario con respecto a lo que la licenciada decía. Nosotros tenemos pacientes que cuando se hace el diagnóstico y cuando estamos previendo un tratamiento, muchas veces complementario de la cirugía, claramente estadísticamente posible la curación, a veces los pacientes o las pacientes nos anuncian: doctor, si yo tuviera algún problema o recayera o estuviera muy grave, no quiero que me reanimen, no quiero que me coloquen tubos, etcétera, que ya se mencionó todo eso acá. Generalmente, por no decir, no me animo a decir el 100%, nunca volvemos a hablar de ese tema cuando los pacientes recaen y nos arrimamos al final de su vida. Creo que los pacientes y los médicos tenemos cierta, no sé si adversión, como que no nos animamos a aproximarnos en el tema. El paciente sabe que es algo, o sabe a quién preguntarle sobre su pronóstico inmediato. Sabe que es importante, pero no lo hace. Habitualmente muchos pacientes no lo hacen. Y nosotros los médicos tenemos dificultad, los oncólogos a veces, para ofrecernos, más allá que tenemos mucho tiempo. Raúl decía que el paciente oncológico, estamos usando ahora la terminología de paciente crónico, por diversos avances terapéuticos, etcétera. Tenemos pacientes crónicos, tenemos un montón de instancias en las cuales tenemos la entrevista con nuestros pacientes, que vamos madurando juntos cuando suponemos el pronóstico de X tiempo para el final de su vida, como que ambos nos preparamos. Y es egoísta que diga ambos, pues se prepara el personal de enfermería que le hizo la quimioterapia, se prepara la gente de cuidados paliativos, que es necesario recalcar que hay que incluirlas precozmente y no al final, como ya se mencionó. Digo, como que si antes pasaba con ciertas especialidades que lo paso a oncólogo, ya cuando era la etapa final de la vida, hacíamos unas cosas de tipo paliativos y no teníamos los recursos terapéuticos que tenemos hoy, que generan, por supuesto, expectativas, etcétera. Pero no quiero extenderme mucho en esto, porque quiero redondear una cosa que es la información, la transferencia de información y dejar, si fuera posible, a pesar de todas las limitaciones de diálogo, a pesar de que nos vemos todas las semanas, que podemos tener. Creo que los grupos, porque ahora son equipos médicos los que tratan a estos pacientes, si bien generalmente los pacientes eligen a los oncólogos o a su oncólogo médico,
no es el único. Cada vez a veces eligen al personal de enfermería. El personal de enfermería tiene mucho más contacto de tiempo real y no pocas veces afectivo incluido, que nosotros, los oncólogos médicos, o con el médico internista o el médico de cabecera o de primera línea. Así que, ¿cómo transmitimos y qué transmitimos de información? En estos casos es muy importante ser homogéneos, todo lo que se pueda. Y en el cómo transmitimos también, no es lo mismo decirle al paciente o a la paciente y su familia de que si bien disponemos de una droga, que podría tener eventual respuesta, y esta capaz que no pasa del 7%, y decirle a continuación que no tenemos fe en esa droga, que quitarle total esperanza para que los pacientes sigan teniendo, aunque sea una ventanita, los médicos también la necesitamos, de decirle que bueno, que sí, ya se mencionó acá, que si bien podemos tener tratamientos de quimioterapia, preferimos que en esta circunstancia tenemos otras cosas para hacer, que no pasan solo por un tratamiento, por ejemplo, sistémico de quimioterapia. Es un tema muy complejo, esto daría para un formato también de taller y creo que no nos vamos en una semana, porque yo necesito seguir aprendiendo, más allá de las definiciones, y nosotros en el servicio nuestro vivimos discutiendo esto entre los oncólogos, radioterapeutas, cirujanos que hacemos en los ateneos semanales. Pero por eso, lo del principio, vuelvo a agradecer porque retoco el orden de las definiciones de estos hechos, aunque quizás en un año, Guido, te invitemos de vuelta otra vez. Gracias. Gracias, Mario. Siempre dicen los pediatras que los niños no son hombres chiquitos. Plantean sin duda toda una situación bien distinta, un desafío, y en esto sin duda que por lo menos para los médicos de adultos, si nosotros bajamos la cortina de la muerte como médicos, y si encima hablamos del final de la vida en niños, bueno, más que cortina, ¿verdad? Es decir, la negación. Entonces, es bien importante, Mercedes, que de la perspectiva de la pediatría nos comentes algunas reflexiones respecto al final de la vida. Bueno, en primer lugar, en nombre de la pediatría y de muchos niños y niñas y adolescentes que viven con enfermedades que amenazan su vida, doy gracias por tener un lugarcito en esta mesa y en este ámbito mayoritariamente adulto. Y la verdad que así como les digo a los papás de mis pacientes cuando estamos empezando conversaciones para definir objetivos de cuidado, les digo a ustedes, realmente preferiría no tener que estar hablando de esto que voy a hablar y que les voy a decir, pero les digo que en nuestro país entre 600 y 700 niños menores de 15 años se mueren todos los años. Si uno piensa, sería el tamaño de una escuela entera, quizás. Y de esos 600 a 700 niños, la mayoría, entre 400 y 500, son menores de un año. O sea que son niños que tienen enfermedades o condiciones de salud que están relacionados mayoritariamente con las malformaciones congénitas, con problemas del embarazo, del parto y otros. Y obviamente que eso le da ciertas características especiales y como decía el doctor Lombardo, si nos cuesta hablar de la muerte, a nosotros que somos adultos y con personas quizás más cercanas en la línea vital, naturalmente, a quienes asistimos niños, también nos cuesta y por tanto, si los niños también sufren obstinación terapéutica y los niños y las familias sufren por la obstinación terapéutica, así que sin lugar a dudas que eventos como este y otras iniciativas educativas que al menos desde la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos estamos llevando adelante, son necesarias. Y les quiero contar y compartir con ustedes que en el ámbito de la pediatría y particularmente desde el desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos,
En pediatría también se realizan estos procesos y todo lo que los compañeros españoles estuvieron vertiendo acá es totalmente transferible a la pediatría. También en pediatría es necesario y se realizan procesos de análisis clínico primero y ético a la par, y se realizan procesos de adecuación de esfuerzo terapéutico. Y quiero compartir en estos breves minutos algunas preguntas que nosotros hemos aprendido de otros profesores y de otros autores y que para nosotros son bien importantes, casi mágicas, en estas conversaciones que tenemos con los papás. Y estas conversaciones las empezamos con la familia, en reuniones familiares, que ese es el procedimiento, ¿verdad? En reuniones familiares planificadas, en reuniones familiares donde se ofrece a la familia estar con las personas más importantes para ellos, donde también planificamos quiénes del equipo de salud vamos a estar presentes, y donde empezamos estas conversaciones preguntándoles, vamos a poner que el niño se llama Juan, a mí me gustaría que usted me cuente cómo es Juan como persona. ¿Cómo es Juan cuando está bien, cuando yo no lo veo, cuando está en casa? Y a veces les preguntamos, y también nos gustaría que nos cuente cómo es ser la mamá de Juan, o cómo es ser los papás de Juan. Y después les preguntamos porque queremos saber qué comprensión tienen de la situación. ¿Qué le han dicho sobre la enfermedad de Juan? Entonces, ahí avanzamos, dependiendo cómo vaya, ¿verdad?, las respuestas. Entonces, en determinado momento preguntamos, bueno, ¿y entonces qué es lo que ustedes desean para Juan? Y es posible que la respuesta sea que no sufra, que esté bien, pero también es posible a veces que nos digan, bueno, yo deseo la curación, o como me dijo antes de ayer una mamá, yo deseo que él camine, que pueda hablar. Entonces nosotros ahí les decimos, sabe que la verdad yo también deseo eso, desearía eso para Juan. Pero como hemos venido hablando, Ariana, contigo reiteradas veces, y tú sabes que nosotros no podemos decirte sinceramente, y ahí la mamá nos dice, sí, me estarías mintiendo si me dijeras que va a caminar. ¿Qué otros deseos tienes para Juan? Entonces ahí ayudamos a las familias a desagregar ese gran deseo y aparecen otros como son el confort, el que esté en casa, el volver con los hermanos, el que vuelva a estar con los amigos, el que no sufra más. Y entonces, unido a ese deseo de no sufrimiento y de confort, es que entonces ahí planteamos, bueno, entonces en relación con esto es que yo he estado pensado y basado en mi experiencia y en otros niños que he visto con problemas similares al de Juan, que en situación que él tenga una nueva descompensación respiratoria, como tú has visto tantas veces que ha estado en la terapia intensiva, nosotros hemos estado pensando que desde nuestro punto de vista no sería quizás conveniente que él vuelva a estar en esta situación, porque eso no sería de beneficio para Juan, y así seguimos indagando, ¿verdad? No ofreciendo, lo hacemos, no lo hacemos, pero en esta conversación incluye la decisión de orden de reanimar, de ingreso a CTI o no. Y después de este proceso, y así lo hago breve, se hace un registro que al inicio en la unidad de cuidados paliativos lo hacíamos en la hoja de evolución de la historia clínica, pero que actualmente, desde hace 3 años, lo hacemos en una hoja A4, pero de color verde, con el logo de la unidad de cuidados paliativos, donde dejamos registrado quiénes del equipo médico participaron en esa reunión, quiénes de la familia participaron en la reunión, qué fue lo que se conversó, y que en conjunto se decidió que en caso de una nueva descompensación sí se realizarán cuidados de confort, analgesia por tal vía, oxigenoterapia por máscara, y no se realizarán y las medidas que se decidió no realizar. Al final ponemos que se entrega copia de este documento a la familia y que se le enviará en caso de alta al pediatra de referencia.
y firmamos exclusivamente los profesionales que participamos en la reunión y nunca hacemos firmar a la familia. Este documento lo leemos junto con la familia al otro día y si el niño se va de alta, se lleva una copia de este, queda uno en la historia y se le envía una copia a la emergencia móvil o al servicio de emergencia del Departamento de Procedencia del Niño, donde puedan eventualmente atenderlo otros profesionales. Y bueno, quería compartir esto con ustedes porque quizás algunos de los colegas de nuestro país que están en otro departamento quizás reciban un niño que tiene ese documento hoja verde, como se le llama en el Hospital Pereira Rosell, y que el sentido de esa hoja verde ha sido que muchas veces cuando estos niños tienen descompensaciones durante la guardia, es la noche, está un equipo médico que no conoce al niño. Estos niños tienen historias más o menos de este tamaño, donde a veces es difícil identificar las directivas anticipadas. Entonces hemos encontrado esto como una forma práctica, concreta y más asertiva de que quienes tienen que tomar decisiones en momentos rápidos, diríamos, tengan acceso en forma más fácil a lo que fue la decisión tomada en conjunto con la familia. Gracias. Gracias, Mercedes. El proceso del final de la vida tiene tres actores principales. El protagonista, que es el paciente, por supuesto, el equipo de salud y la familia. Si uno pudiera representar gráficamente en la historia, seguramente tiempo atrás la familia tendría un peso muy importante, la gente se moría en las casas, rodeado de sus familiares, seres queridos, y bueno, el equipo de salud un rol más reducido. Hoy en día eso se ha invertido y nos morimos en los hospitales, justificadamente algunas veces, muchas veces no, porque ahí también hay un juego como de intereses, un diálogo no hecho entre el sistema sanitario, que le resulta más cómodo que la gente se muera en el hospital, si no tiene que armar todo un asunto de atención en domicilio y demás, y la propia familia, que bueno, estoy ocupado, tengo cosas, o transfiero responsabilidades y malos momentos al hospital y no en casa. Entonces la familia va quedando un poco radiada de todo este proceso. Es una responsabilidad de todo el equipo, pero sin duda que enfermería cumple un rol muy importante en esa articulación del equipo de salud con la familia. Entonces, la pregunta para Araceli es, desde el punto de vista de enfermería, ¿cómo ves el rol, la participación, entonces, en la integración de la familia que muchas veces de manera un poco inconsciente, un poco involuntaria, vamos excluyendo de todo este proceso del final de la vida? Sí, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a la organización por participar de estos temas y de esta mesa. Enfermería es, como en muchos de los casos, cumple un rol articulador, digamos, en este proceso, ¿verdad? Enfermería, como ya se ha dicho, en cualquiera de los modelos, ya sea en el modelo tradicional como en el modelo más participativo, autónomo, en el que creemos nosotros en transición, recibe la formación para hacer partícipe no solamente al paciente, sino a la familia, ¿sí? Y en este proceso, como otro de los tantos difíciles que les toca a las personas, el proceso del morir, también intenta articular entonces en esta comunicación en la que hemos hablado tanto, que es fundamental, la comunicación con el paciente, pero también con la familia y la participación y comunicación con el equipo que puede aportar y que aporta enfermería, es básica para esa toma de decisiones en las que todos los profesionales acá les preocupa tanto y en la que nosotros creemos que es fundamental nuestra información, ¿verdad? En la formación del profesional de enfermería se insiste mucho con esto de actuar de una forma bioética, en cuanto la bioética en la currícula de enfermería atraviesa transversalmente en la atención de los cuidados a todos los grupos etarios con los que nos vinculamos y que son
el objeto de nuestro cuidado, ¿verdad? Pero insistimos fundamentalmente en que esta formación debe ser humanizada, pero que también requiere de algunas cuestiones como son, y se ha hablado acá, el tema del autoconocimiento. El autoconocimiento en relación a los temas, en este caso, de lo que significa la muerte y el morir. Este acercamiento del pensar, del pensarnos y de escuchar las voces, como decía mi colega, que muchos otros no pueden escuchar. Por esa cercanía, ¿no? Por esa relación tan íntima y tan afectiva que se crea, que la afectividad no significa que se rompa con la distancia terapéutica de la que hablamos. La afectividad es parte de las relaciones humanas y las relaciones y la relación terapéutica es un procedimiento más que se debe aprender como otra de las tantas técnicas que aplica enfermería, que aplican los técnicos o los profesionales a la hora del cuidado. No sé si contesta un poco así sí, la pregunta. Al igual que en los otros aspectos, sin duda de que hay muchas más aristas y muchos más componentes de todo esto, pero por razones de tiempo la idea es dar algunas líneas que nos permitan, porque creo que el objetivo de esto no es que esto termina cuando se apagan los micrófonos, sino que de generar, digamos, instancias de reflexión para cada uno para ir llevándola. Y bueno, vivimos en sociedad, vivimos en un colectivo que necesita de reglas establecidas, de normas que hagan, digamos, funcionante esta convivencia. Este tema no está libre, por supuesto, en absoluto de normativa. Entonces, para terminar esta breve consideración de este tema, le pedimos entonces a Pedro que nos dé la perspectiva desde las leyes. Agradezco, adhiero a los agradecimientos de los participantes y quería hacer una precisión con respecto al caso Debbie que se planteó aquí. En nuestro país, de acuerdo al artículo 37 del Código Penal, estamos ante una situación de homicidio piadoso, tal cual dijo el doctor Berro y confirmó Pablo también. Pero que sea un homicidio piadoso no deja de ser homicidio. Lo único es que en función de esa piedad y ese sentimiento de misericordia que experimentó la persona que produjo la muerte al paciente, el sistema penal es más suave y permite a los jueces no castigar. Permite no castigar. No quiere decir que no vaya a castigar tampoco. Habrá que ver las circunstancias como son. Entonces, el caso de Debbie queda encartado de la hipótesis de homicidio piadoso. Por otro lado, con respecto a ese mismo caso, la diferencia está dada en que se pueden hacer situaciones de homicidio, como bien se planteó en la charla del profesor Simón, y situaciones también de sedación paliativa. En nuestro país está prohibido legalmente que el médico autorice, realice u omita tratamientos que supongan directa o indirectamente la muerte del paciente. Esto está previsto no solo por la ley 18.473, que es la llamada Ley de Voluntades Anticipadas, sino más recientemente también por el Código de Ética Médica. La Ley de Voluntades Anticipadas, lamentablemente, es muy poco conocida y para eso contribuyó también en buena forma que fue reglamentada recién en el año 2012, decreto 375. Entonces, esta ignorancia que comienza en el cuerpo médico, realmente, hay que tratar de superarla con actividades de difusión y en esa relación, como decía la doctora Barrio, médico-paciente,
tratando en ese clima de confianza con él para realmente también ilustrarlo y que después tome la decisión que entienda oportuna, pero ilustrarlo. Y en este sentido yo quería aprovechar para pasar un aviso en mi condición de escribano, y es que sería muy bueno hacer alguna actividad en la que se combinaran médicos con escribanos para analizar esta ley de voluntades anticipadas, porque los escribanos también tenemos mucha afinidad con el paciente, que en definitiva es un cliente, no es necesariamente un paciente médico todavía de una enfermedad terminal incurable, como requiere la ley de voluntades anticipadas. Pero tenemos esa posibilidad también de ilustrar al paciente. De la misma manera, cuando nos viene a preguntar, por ejemplo, qué hacer con sus bienes, también podemos plantearle en ese ámbito de confianza que tiene el escribano con su cliente, es muy aprovechable para llevarlos a pensar también sobre estas situaciones que para nosotros, en nuestro marco jurídico, son novedosas. Se dijo aquí también que la muerte podía parecer un insulto. Comenzó con eso prácticamente el profesor Simón para los médicos. Es un desafío, dijo él, totalmente de acuerdo, y en algunos casos supone un asumir el guante que refiere ese desafío de una manera rebelde. Este paciente no se me puede morir, cuando en realidad le es llegada la hora al paciente, esa rebeldía por sensación de fracaso. Y la otra manera, como decía también la doctora Barrio, huir y escondernos. Y eso también es otra solución, otra actitud que se suele percibir en el cuerpo médico. ¿Qué medidas aconseja la legislación? En el artículo 10, por ejemplo, de la ley, se prevé que las instituciones deben hacer campañas formativas dentro de su personal, tanto personal médico como personal de enfermería, para que esto no sea un tabú y entonces empiece a ser tratado de una manera, como decía el doctor Díaz hace un momento, un tratamiento humano y no un tratamiento de fracaso o de abandono, entendiendo que el médico ya no tiene más nada que hacer. Al contrario, el médico, si no puede curar, por lo menos puede acompañar. Y si tampoco puede aliviar, por lo menos puede acompañar. Antes, frase que dijo recién el colega, antes nos moríamos del corazón, ahora nos morimos del cerebro, pero pronto diremos, en algún momento, nos morimos genéticamente. Son las células las que determinan nuestro vivir o nuestro morir. Realmente esto es una condición de la cual los juristas dependemos, porque quienes nos dicen cuando hay una persona viva o cuando hay una persona muerta son los médicos, no hay vuelta de hoja. Y para esto son necesarios los médicos como auxiliares en la justicia, y los peritajes técnicos son en ese sentido fundamentales y son en definitiva, si bien no suelen ser vinculantes, son en definitiva quienes terminan fallando en una determinada situación. O sea que debe haber consensos claros desde el punto de vista de la medicina para que haya unidad de criterios en cuanto al manejo de esta situación. Y cuidado con las expresiones que se utilizan muchas veces, porque a veces se utiliza la expresión futilidad del tratamiento. Es cierto, hay tratamientos fútiles y se emprenden esos tratamientos fútiles cuando se sabe que son inconducentes, pero también podemos ingresar en el campo del encarnizamiento terapéutico y en ese caso también nos está prohibido, lo dice también la legislación. No se deben emprender tratamientos que supongan técnicamente, incluso desde el punto de vista del derecho penal, lesiones. Lesiones, con todas las letras, pueden ser causadas al propio paciente. Buscar la muerte tranquila, ¿hay que buscarla, como se dijo aquí, o hay que respetarla? Hay que detectarla, sí, y eso podría ser el equivalente a buscarla, pero no buscarla en el sentido de provocarla,
Insisto, la legislación y la reglamentación prohíben emprender prácticas directas o indirectas para provocar un homicidio, sea por acción o sea por omisión. Muchas gracias. Bien, hemos terminado entonces esta ronda. Sin pretender para nada una síntesis, se ha insistido en el valor de la educación, es decir, la transmisión de valores a través de la educación, las decisiones difíciles, la preparación, la familia. Sin que esto lo resuma, creo que un término que se aproxima al conjunto de todos estos es el acompañamiento. Es decir, el rol del médico y la enfermera en acompañar al paciente y su familia en el proceso final de la vida. Para evitar lo que seguramente todos estamos de acuerdo que debe ser de las peores circunstancias, que es la muerte en soledad. Una pequeña anécdota, mi primera visión de la muerte en el hospital cuando era un estudiante, estaba recién ingresado al hospital, en una sala del Hospital Maciel, la sala Soco, una sala muy grande, en aquella época abierta, con un montón de pacientes en el medio de la sala, los docentes y nosotros, y casi frente a mí hubo un paciente que estaba seguramente al final de su vida, se muere. Nadie se movió. Eso me quedó grabado. El docente siguió explicando su clase. Y creo que es lo peor que le puede pasar a alguien, morirse de esa manera, que nadie, salvo él mismo, se entere que murió. Yo les quiero agradecer el haberse ajustado al tiempo en un tema que sin duda da para expresarse muchísimo más. 6 minutos 42 ni 43 segundos, yo creo que alcanzan para tanto. Muchas gracias. Ahora viene, creo... un aviso porque, bueno, después de la reiterada fina ironía del doctor Lombardi, seguramente el excelente panel con el que contó permitió corregir groseros errores de coordinación, pero lo que sobre todo queremos es escuchar la voz del público. Tenemos dos opciones y nos vamos a aceptar la que ustedes elijan. O bien van al intervalo del almuerzo y luego de eso, con tiempo delante, seguimos bajo la conducción del doctor Minarrieta una discusión colectiva, o bien continuamos y de alguna forma se alarga la endurance de todos los participantes. ¿Qué deciden? ¿En una hora? Ahora. Doctor Minarrieta. Buenas tardes. Como todos empezaron con agradecimientos, en este caso lo voy a invertir. Pienso que lo puedo hacer en nombre de la Comisión Asesora de Bioética del Colegio y en nombre del Consejo Nacional. Estamos muy satisfechos y agradecemos mucho el acompañamiento de todos ustedes en este camino de difundir esta temática, de difundir la bioética entre los médicos que tanto cuesta y que tan difícil es de masificar. Como tenemos media hora y tenemos que ir a comer, empezamos con la lista. Los que se quieran anotar para opinar, pueden hacerlo. Alejandro, ¿me ayuda con el micrófono? Es el... Muy bueno todo. Un poco para Simón, yo creo que el término muerte cerebral ya no debe existir. El término muerte cerebral me parece que habla de muerte. Primero, muerte cerebral, los que estamos en el tema de intensivo, etcétera, etcétera. El resto de los médicos tienen que saber qué es muerte. Y el público tiene que saber de muerte. Si no va a pasar como llegó un famoso deportista y dijo el director del hospital, llegó completamente muerto, ¿verdad? Después les cuento en privado que... Sí. No, porque si no mismo la gente, nosotros no le explicamos bien a la gente. Por eso yo insisto con los términos. Hay que sacar el término muerte cerebral. Está muerto, muerte. Porque inclusive nosotros mismos tenemos que cambiar el tema. Si uno va a la historia,
la primera definición de muerte cuando paraba la respiración. Ponían la plumita, como he visto en las películas, y veía si respiraba, ¿no? Y cuando dejaba de respirar, estaba muerto. Es que es así la historia. Me acuerdo que cuando empezaron los primeros trabajos, el coma grado 4 de Passé, no quiero hablar más, pero creo que es importante decir historia. El coma de Passé, después vino toda una historia, y me acuerdo que cuando empezó el concepto de muerte cerebral, sobre todo con el aumento de los trasplantes, me acuerdo que siempre un autor inglés dejó bien claro: acuérdense, están ventilando un cadáver, porque había a toda la gente que en ese momento estaba haciendo medicina intensiva y estaba, usted está ventilando un cadáver, decía, me acuerdo cuando, porque tuvimos que asimilar eso. Yo personalmente tuve que asimilar ese concepto. Pero hoy, que lo tenemos asimilado, suspendamos el término muerte cerebral, usar el término muerte, nada más. La doctora Vespali. Me van levantando la mano los que quieran. Bueno, primero quería agradecer realmente porque no solo han sido excelentes las conferencias, sino la mesa. Y quería poner una nota optimista, y es que para la semana que viene uno de los hospitales, el Hospital Geriátrico del Piñero del Campo, ha pedido que 2 de las comisiones de bioética, la del Ministerio de Salud Pública que integro y la de ACE, vayan a hablarles sobre voluntades anticipadas, y nos dijeron que tienen algunas problemáticas peculiares que, bueno, que es muy interesante poderlas discutir y ver. El otro tema que quería decir es una pequeña información, y es que en nuestro país las personas tienen a veces muy claro que sí quieren tener una expresión de voluntad. Hicimos una encuesta con 206 personas antes de que saliera la ley, antes que la conocieran, y 1/3 mostraba que quería dejar disposiciones escritas, aunque no sabían lo que eran, y 1/3 quería dar instrucciones a sus familiares precisas. 1/3, casi 1/3, decía que dejaba en manos de los familiares, y solo el 6% dejaba en manos de los médicos, de los cuales ninguna mujer. En ese sentido, esto tiene varias interpretaciones y las dejo bien claras, ¿no? Pero realmente me parece que la mesa ha sido muy, muy importante. Y quería decir de que nuestro país tiene una ley que tiene 2 aspectos, pero me parece que a algunos de nosotros nos deja con mucha hambre de poder haber tenido una ley que permitiera tener disposiciones anticipadas para otras situaciones que no fueran la etapa terminal de una enfermedad incurable. Es decir, muchos de nosotros quisiéramos poder dar para cuando estamos con una demencia algunas disposiciones. Y bueno, solo crucemos los dedos para que los médicos que estén en esas circunstancias, cuando la tengamos, digan, pero esta es una enfermedad terminal, como algunos están diciendo en alguna oportunidad. Gracias a los de la mesa y a los expositores. Hacia arriba, Alejandro. Yo simplemente comentarles que coordino el el equipo de cuidados paliativos de BPS, del Centro Crena de Ser, como les conté ayer, y recordar que en este trabajo de cuidados paliativos también tenemos el apoyo de otras profesiones que realmente son muy importantes, como son la psicología y el trabajo social, y que realmente ellas tienen un rol preponderante en muchos aspectos y en muchos momentos de este proceso de acompañar a las familias, que me parece que no es menor y bueno, que creo que hay que tenerlo en cuenta. Y por otro lado, comentarle al doctor Montano que hace varios años me invitaron la Asociación de Escribanos en sus jornadas a plantear el tema de cuando recién había salido la ley, y que fue realmente algo muy, muy, muy positivo la discusión del tema en ese momento. Hay que insistir, ¿eh? Sí. Tienes que correr un poco. Bueno, buenos días. Bueno, ya nos vimos. No, yo quería puntualizar algo, ¿no? Que la dignidad de la persona humana y el valor de la persona humana está
entiendo yo, más allá de su condición física, de debilidad, ¿verdad? Y que eso hay que tenerlo presente porque podemos tomar la vida como un problema de orden económico, de orden planificador y sacarnos el problema de encima muy fácilmente, lo cual contribuiría a perder el valor humanizador que una vida débil tiene hacia la sociedad. El caso del mongólico, concretamente, yo he visto la experiencia de la gente que cuida a un mongólico, ¿verdad?, a un Down, cómo se humaniza y cómo humaniza a la familia, ¿verdad?, qué sensibilidad adquiere respecto al valor y dignidad de la persona humana, más allá de sus condiciones. Yo creo que eso hay que tener cuidado porque nos estamos jugando como sociedad, humana o inhumana, ¿verdad? Utilitarista, pragmática, ¿verdad? O una sociedad que valore a la persona en toda su situación. Y si ha llegado al final de la vida, que la termine dignamente también, por supuesto, ¿verdad? Ni el encarnizamiento terapéutico, ¿verdad? Y cuando haya que cesar con medidas que no correspondan, se cesa. Pero siempre con ese sentido de respeto y sacralidad de la vida humana. ¿Por qué? Nadie se ha respondido qué pasa después de la muerte. La fe nos da una respuesta para lo que creemos y nos da una respuesta para todos, ¿verdad? Entonces, la vida y su sentido trascendente no puede jugarse solamente en el final de la vida. Y muchas veces lo que yo he visto como médico también, cuántos procesos en ese tiempo, digamos, de espera de la muerte se da intrafamiliar y del paciente hacia la familia. Cuántos procesos de reconciliación, de reparación, ¿verdad? Que si nosotros acortamos artificialmente eso, digamos que dejamos inválidos a la gente que queda también, porque esa gente queda con un carozo acá adentro, como quien dice, sin poderlo resolver. Y nuestra responsabilidad, como dijeron acá, sigue después de la muerte del paciente hacia los otros seres que lo rodean. Yo quiero destacar esto, me parece que es importante tenerlo en cuenta en la vida de la sociedad y de la medicina. Muy bien, allá arriba ahora, no sé si la doctora o licenciada, allá. No, ahí. Buenas tardes, sí soy licenciada en psicología, licenciada en enfermería y hago bioética. Y me es muy grato y estoy muy orgullosa por esa mesa de excelencia que se armó allí y todas las exposiciones. Quería en realidad a mi queridísima colega licenciada Araceli Otárola, con la que hemos compartido muchísimos temas de bioética, igual que con el doctor Álvaro Díaz en el Hospital Pasteur. Hay una cosa que siempre me da mucha vuelta en la cabeza y que lo hablamos mucho con ella acerca de la importancia de los términos, que acá se ha hablado muchísimo y que nosotros en el Colegio de Enfermería, cuando exponemos el tema de limitar el soporte vital, como lo habló el doctor Giordano hace un rato, creo que sí, creo que es como lo decía la médica pediatra recién, adecuar o hacer una adecuación de limitar, pero no el esfuerzo terapéutico, porque nosotros como enfermeras decimos que lo terapéutico, que también es calmar, analgesiar, sacar el ambiente del paciente o sacarlo del sufrimiento, de la falta de aire, yo eso no lo voy a limitar nunca. Creo que nunca limitaría ese esfuerzo terapéutico. Creo que limitaría el soporte vital o haría una adecuación de lo terapéutico. Eso era una de las cosas que conversamos mucho en el colegio y en la parte bioética de las licenciadas, cuando queremos armar protocolos de limitar o de parar un poco con esto que es fútil, ¿no? Lo otro que quería hablar acerca de que yo fui un paciente terminal. En el año 92 hice una sepsis grave, estuve en coma, hice 3 paros cardíacos y una de las consultas que se hizo una hematóloga en mi historia clínica puso paciente terminal, inmunodeprimida en etapa terminal. En ese momento la doctora Massa era la grado 5 del CTI del CASMU y se hicieron muchísimas consultas con muchísimos médicos. Pero bueno, un buen día de no tener presión y de estar sin saturación, empecé a tener presión y empecé a despertarme del coma. Así que
En ese momento yo pasé a ser de una paciente terminal a una nurse y después una psicóloga y ahora estar trabajando con este tipo de temas bioéticos. Y hace poco me pasó en el CTI del Pasteur con una muchacha de 35 años, que yo en ese momento tenía 35 cuando hice la sepsis grave, que estaba con una sepsis nefrológica, con todas las drogas habidas y por haber, con una FiO2 de 1 y sin respuesta al tratamiento. Y vino un médico y me dijo, apagá todo porque no vamos a hacer más nada. Y yo, como les enseño hoy en día al resto de la gente con la que participo de estos temas, digo, aprender a discrepar o desobedecer, como dijo la colega. Dije, no, esta paciente es una paciente joven, no tiene nada más que una sepsis, no tiene una enfermedad coadyuvante o una enfermedad terminal y estamos peleándola. Y al rato vino el grado 5 y dijo, este respirador está funcionando mal o está pasando algo que no hace intercambio. Le cambiamos el respirador, seguimos con las drogas, con los antibióticos y a los 5 días la muchacha estaba sentada comiendo. Ya la habíamos desvinculado de las drogas, le habíamos destetado el respirador y estaba lúcida y por supuesto que se fue de alta del CTI. Pero bueno, estas son las cosas que quería intercambiar con el panel. Gracias. Bueno, yo soy nefrólogo y realmente, dada la excelencia de todos los integrantes y contar con un colega, el doctor Raúl Lombardi, en la mesa, quería participar sintiéndome que como asistente de enfermedades en las cuales la sustitución crónica forma parte de un elemento vital, es fácil la definición de cuando fracasa o es terminal la insuficiencia renal y el requerimiento de la sustitución. Pero a lo largo del tiempo ese paciente va sumando otras patologías o situaciones que al nefrólogo muchas veces nos deja en una situación de soledad por la dependencia que genera el tratamiento, por la dependencia que generamos con todo el entorno familiar y la situación de lo que uno ve en ese paciente en el deterioro y que sabe que cuando tiene que acompañar la definición de no dializar más, eso para el paciente, y no tanto para el paciente, porque en esa situación él ya quizás no se dé cuenta tanto, pero sí los familiares, es un peso muy grande en el cual para mí, desde el punto de vista ético, muchas veces quisiéramos tener la posibilidad de discusión, no ya con un colega en forma aislada por la patología que asocia, sino en el concepto bioético de lo que nosotros estamos prolongando. Muchas gracias. Aquí abajo, Alejandro. Yo soy neuróloga con una muy larga experiencia en neurología y con un largo tiempo de trabajo en sala de comas hace mucho tiempo, antes de que existieran los CTI y también después formada en ese aspecto. A raíz de que la nurse y psicóloga recientemente personalizó algo, contando algo propio, quiero decir que mucho antes de que existiera la ley de voluntades anticipadas en el Uruguay, yo hice un documento con abogado y escribana hace mucho tiempo, más de 30 años, en que yo no quería que con ningún argumento me llevaran nunca a un centro de tratamiento intensivo ni me pusieran en un respirador. Ahora, claro está, que eso está hecho con la ley, ¿no? Pero en la ley, como bien lo dijeron muchos, se ocupan solamente de enfermedades, bueno, todas las enfermedades son terminales cuando nos llevan a la muerte, por definición. Todas las enfermedades crónicas que nos llevan a la muerte son incurables y terminales, no solo las oncológicas, la insuficiencia cardíaca congestiva, bueno, todas las insuficiencias de órganos vitales. Pero en realidad me preocupa, y por eso lo agregué, y la escribana estuvo de acuerdo, en que, vuelvo a decir,
ahora, frente a la ley, que en ningún momento quiero ser intubada o llevada a un centro de tratamiento intensivo, ni conectada a ninguna máquina, por ningún motivo. Yo soy muy sana, así que probablemente los motivos no existan. Pero en caso de que existan puntualmente y el médico actuante sea un colega que llega a una situación puntual y no está enterado de mi voluntad anticipada y me intube, digo especialmente que quiero que me extuben rápidamente, antes de 24 horas, antes de que el destete no sea posible, antes de estar infectada por todos los gérmenes que todos conocemos que vienen con el respirador. Es decir, tengo una larga experiencia de pacientes neurológicos con mucha relación conmigo que murieron en centros de tratamiento intensivo por cosas propias de los centros de tratamiento intensivo y, claro, si no hubieran tenido su enfermedad neurológica, no hubieran ido ahí, pero es decir, no por su enfermedad neurológica. Caso de personas con Guillain Barré que reconozco y que me acuerdo el nombre, la cara, la edad, todo. Por lo tanto, me gustaría que el doctor Lorda, así como preguntaba, ¿cuántos de todos nosotros cruzaríamos con roja como peatones? Y todos dijimos que sí. ¿Cuántos hicimos nuestra voluntad anticipada? Yo soy una. Por suerte atrás mío, el abogado, la escribana, todos los que trabajan en la escribanía, todos los que, bueno, mi familia, por suerte, muchos más. Es Bueno. muy importante, muy, muy importante. Quedan dos personas del público, hacia arriba Alejandro, y otro, después de una intervención más, vamos a pedir que sean breves y después cierra la mesa. Comentar brevemente, yo hago gestión de servicios de salud y aprendimos con la maestra Marta Alberti, con justamente paliativos en pediatría, cuando me tocó trabajar ahí, fue la que me atrajo a la bioética y a lo que he aprendido a partir de eso mucho más después. Me parece, y lo planteaba Raúl, bueno, se decía en la mesa, el tema de la familia, el tema del otro, el relato que hacía Mercedes en su momento, se acordarás, Mercedes, se llamaba la policlínica de duelo, o sea, todo lo que es el acompañante, de repente es raro el nombre, pero el acompañamiento que significa, nosotros desde que nacemos estamos perdiendo cosas, la muerte es un elemento más de la vida, entonces tenemos que cuestionarnos mucho más y yo creo que es un deber nosotros como médicos y bueno, y acá la gente que está del equipo de salud, de que la muerte es una cosa que pasa y que le pasa a la gente en cuanto a su vida y ver esto de llevar el hecho del morir y el proceso del morir a la casa de la gente. Volver a lo que es, bueno, como se está discutiendo con el tema del nacimiento, y acompañar lo más que se puede, el proceso de acompañamiento. Creo que en eso es lo que tenemos que educar, nosotros aparte como docentes, y de integrarnos a los equipos de salud. No es el médico el que puede tomar una decisión fríamente. Ahora, como decía Álvaro Giordano, recién conozco a esta gente y le voy a decir, bueno, mirá que acá ya se acabó todo el cuento. Me parece que es, es esa uno de los aspectos de donde tendríamos que cargar más la tinta, porque creo que nos cuesta mucho más a nosotros volver a pensarnos como profesionales en lo que es la vida simple y sencilla de las personas. Aquí abajo el doctor Cavalieri y después me pidieron la palabra el doctor Álvaro Díaz y el doctor Lombardi y después cerrarían los conferencistas, ¿verdad? Gracias. Felicito a todos a la mesa, pero estaba reflexionando que así como las personas mueren solas, también todos los que hablaron, en general, excepto la posición de Mercedes, que ya la habíamos admirado, el tema de la hoja verde es una cosa que es impactante para mí. Todos los que hablaron plantearon en soledad los temas. Nadie nombró aquí a un comité de ética asistencial para acompañamiento. Hablamos de 2 o 3 cosas: educación,
decisiones compartidas y decisiones en solitario que son muy dolorosas, que se toman con personas que no se conocen, o sí, ¿verdad? Entonces, quiero rescatar, para no hacerla larga, el papel de los comités de ética asistencial y de una vez por todas aceptarlos. A mí me da la impresión de que esto de los comités de ética asistencial es una muy buena intención que entró por la ventana de la ley, que es aceptado hasta ahí nomás y que creo que todavía no lo entendimos o no lo aceptamos o ni siquiera les pagamos. Es decir, es una actividad voluntaria, ¿verdad? Lo mismo con los comités de ética de la investigación. Nos quejamos de que no tenemos investigación independiente, pero ¿quién va a ser un comité de ética de investigación honorario? Y nosotros mismos en una mesa de tanto, frente a temas de tanta trascendencia como es todo lo que se habló en la mañana de hoy, no nombramos, no nos acordamos que para la educación y para la deliberación podrían muy bien venir los comités de ética asistencial. Muchas gracias, Luigi. El doctor Álvaro Díaz pedía la palabra de la mesa y después el doctor Lombardi. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que 6 minutos y no sé cuántos segundos, viste que daba para muy poco. Hay una ley que establece un determinado plazo. Sin embargo, a pesar incluso de la reglamentación, no están creados los comités de bioética prácticamente que en muy pocos lugares del Uruguay. Bueno, pero yo quería 2 o 3 cositas a propósito de la definición de muerte y de los límites de la muerte. Porque la definición que nosotros tenemos de muerte como muerte cerebral es una definición por el progreso de la tecnociencia. Es gracias al avance científico que propone la forma de mantener a los enfermos intubados, ventilados, y a su vez con soportes de diverso tipo, entre comillas, soporte vital, que llegamos al diagnóstico de muerte cerebral. Si no fuera por el avance tecnológico, no existiría. Pero esa definición de muerte cerebral es fundamentalmente un instante o breve lapso de tiempo sin considerar el verdadero proceso de morir. Esto no es menor porque esa definición es propia más del CTI que del ámbito de otros ámbitos. Nadie va a hacer en la casa de un paciente de los que atiende la doctora un electroencefalograma para encontrar que esté plano. Es decir, las definiciones son muchas veces utilitarias. ¿Y por qué surge? Por la necesidad del trasplante. Cuando Bernard trasplanta al corazón, no existía todavía esta definición. Se entendía que era el coma de Pasé o estadio 4. Fue, desde el punto de vista de la ley, un homicida. Porque trasplantó a un paciente, le sacó el corazón a un paciente, a una mujer creo que fue, por supuesto que de raza, de piel oscura. Fue un homicida. A raíz de eso, gran relajo en el mundo, y se tuvo que redefinir la muerte. Fue una definición utilitaria, pero utilitaria a los fines de nosotros los médicos, no de la gente de la calle. Este es un primer punto que quería hacer. Pero la muerte también la necesitamos los vivos, la necesidad de la muerte. Tómese nada más que el ejemplo de los desaparecidos en el Uruguay. Necesitamos enterrar el cadáver. No está muerto una persona hasta que no vemos el cadáver y hasta que no lo enterramos. Hay un proceso de duelo necesario de los que quedan vivos que forma parte también del proceso de morir. Y esto nosotros en la Facultad de Medicina no lo enseñamos, no lo vemos. Más allá de las comisiones de bioética que tendríamos que enseñar también. Y hay otra cosa que hoy estaban hablando de la estabilidad de las decisiones, cuando nosotros tomamos decisiones. Tomamos decisiones pero sin considerar los cambios evolutivos de la tecnología, ni los distintos ámbitos en los que se nos puede tratar. Porque no es lo mismo que te traten en el Uruguay, en el Hospital Británico,
que te traten en el interior en el hospital de salud pública. Las condiciones de terminalidad son distintas. Y no es lo mismo en otros países que en el Uruguay. Es decir, que la terminalidad varía, no es fija, porque depende del recurso terapéutico y tecnológico. Por tanto, hay decisiones que nosotros nos proponemos hoy, que no sabemos si son válidas universalmente, ni se lo van a hacer dentro de 10 años, porque la velocidad a la que progresa la técnica y los recursos terapéuticos son enormes. Estoy en contra, comparto completamente con los colegas españoles esa visión de la invasión de la medicina y del avallazamiento de la tecnociencia, sobre todo a través del mercado y del sistema capitalista. Estoy totalmente en contra, pero de hecho la tecnología avanza a una velocidad brutal, mucho más que nuestra decisión. Bueno, nada más quería decir eso. Raúl. Dos comentarios muy breves con respecto a algunas de las cosas que se dijeron. Antes, Yuba, me desilusionaste. Vos dijiste que tienes una buena noticia, creí que era que la muerte no existía, pero lamentablemente no. No, muy breve. Con respecto a lo que decía la licenciada, el proceso de toma de decisiones es colectivo. Es absolutamente inadmisible que sea, y con respecto a la situación que tú planteabas, que una persona individualmente tome la decisión. Es un proceso colectivo que tiene toda una determinada dinámica que apunta a la garantía de las personas en cuanto al respeto de su vida. Y lo segundo, con respecto a la opinión de Néstor, que yo voy a discrepar. Yo creo que hay que mantener el término muerte encefálica, porque es, y un poco en la línea que decía Álvaro, es un tema operativo. Conceptualmente no hay diferencia, pero como es un tema operativo que afecta a un pequeño número de personas que se mueren en esas condiciones, y hay requisitos que tienen que cumplirse para establecer la muerte, para que eso también va a las garantías. Entonces, inevitablemente, creo que entiendo a dónde apuntás, pero me parece que la caracterización, de muerte cerebral hay que mantenerla por esas razones. El diagnóstico de muerte va desde las formas más elementales y primarias, la putrefacción del cadáver, después a la plumita o el espejito de las películas western, o acá que aparece en toda la serie de televisión, pero hay una circunstancia determinada en la cual esa definición operativa, no conceptual, necesita de ciertos requisitos y tiene tantas implicancias del punto de vista vital, del punto de vista legal, etcétera, etcétera, que yo creo que necesita esa adjetivación de cerebral. Bueno, para terminar vamos a invitar a nuestros conferencistas, a la licenciada Inés Barrio y al profesor Pablo Simón, a que hagan un cierre en el orden que ellos dispongan. Bueno, como vengo diciendo cada día, es difícil resumir al final con algo cuando han precedido tantas participaciones y tan interesantes. Yo creo que la atención sanitaria se va complejizando, se va enriqueciendo, necesitamos acompañantes, necesitamos psicólogos, necesitamos trabajadores sociales. Estas ideas que habéis ido compartiendo, me parece imprescindible que en un buen programa de salud se tengan personas que estén dispuestas a dar su visión social, la visión psicológica, la visión, bueno, pues no sé, amistosa, el que haga acompañamiento de todo el proceso de enfermar. Totalmente de acuerdo. Tenemos que abrirnos a la idea de que no se agota esto de atender a los enfermos con los médicos y las enfermeras. Es que hay más servidores públicos que pueden aportar un beneficio grande a los pacientes. Muchas gracias, la compañera neuróloga, por compartir este deseo de no ser intubada nunca y de haber hecho una voluntad anticipada. Es un paso importante que yo creo que puede facilitar en el futuro a su familia y a los profesionales que le atienden, pues enormemente la toma de decisiones. Una decisión que no puede tomar un niño con síndrome de Down, personalmente. Yo creo que la vida humana no es más importante o más valiosa porque sea más productiva. La tenemos que proteger de la misma manera.
El problema es que si una persona de las características que ha dicho nuestro compañero no puede decidir personalmente, alguien va a tener que decidir por ella. Y no se trata de aniquilarle antes de tiempo, sino de ofrecerle el mejor beneficio que cualquiera desearíamos para nosotros. Y no siempre el mayor interés o el mayor beneficio para esta persona es prolongarle la vida, como podría ser en otras circunstancias. La compañera que trabajaba en el geriátrico con personas mayores, un tercio delegó en los familiares. No, esto era público, de la estación de ómnibus de Montevideo. Ah, Esto era público de la calle. público de la calle. Lo del geriátrico es que nos han llamado a la comisión. Vale. La estadística coincide con otras cosas que hay publicadas por ahí. En torno a un 60-65% de personas a las que se pregunta, ¿tú quieres hacer un testamento vital? ¿Quieres escribir? Y dice, no, que decida mi familia o voy a hablar con mi familia. O sea que es una cosa bastante esperable y conocida en determinadas sociedades, la nuestra incluida. Bueno, nada más. No sé si me olvidaré seguramente cosas, pero ahí tenemos todavía esta tarde para hablar. Muy bien. Por completar algunas de las cosas que ha comentado Inés, bueno, volviendo al tema de la muerte, yo entiendo que cuando hablamos de ciudadanía es mejor hablar de muerte en general. Esto estoy totalmente de acuerdo, pero yo sí que creo que en ámbitos profesionales tenemos que separar diferentes modelos de muerte porque, como ha explicado el compañero, está vinculado a determinados procesos sanitarios. Por lo tanto, yo diría, cuando hablemos con ciudadanía, hablemos de muerte. Entre nosotros sepamos diferenciar todas las situaciones. Por una razón muy sencilla. Miren, los criterios de muerte son criterios consensuales. Son criterios de consenso, ¿eh? La única posibilidad, o sea, el único criterio definitivo de muerte que hay es uno. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cuándo sabemos con seguridad que alguien está muerto? Lo dice el Evangelio, ¿eh? Las hermanas de Lázaro le dicen a Jesús, Señor, ya huele. El único signo cierto que tenemos de que alguien está muerto es cuando se inicia el proceso de descomposición del cadáver. Es lo único. De ahí hacia atrás consensuamos cosas. ¿Vale? Los criterios de parada cardiorrespiratoria son criterios consensuales, los criterios de muerte cerebral son criterios consensuales, que aumentan la probabilidad, nos acercan a 100. Cuando alguien está en muerte cerebral, digamos que está con un 99,95% de probabilidades muerto, pero no el 100%, ¿eh? Y en parada cardiorrespiratoria será con el 99,9%, pero no es el 100%, ¿eh? Entonces, es importante que al menos nosotros como profesionales seamos conscientes de esto. Bueno, y ya, bueno, pues yendo ya rápido, ¿no? Me ha encantado cosas así sueltas, ¿no? Me ha encantado la intervención de la compañera, creo que hacéis planificación anticipada de decisiones en el ámbito de pediatría, que seguramente es absolutamente magistral, ¿eh? Es decir, yo me encantaría ir a vuestra unidad y ver cómo trabajáis esto, porque yo creo que aprendería mucho, ¿no? Sobre el testamento vital, miren, en España, en este momento, por ejemplo, en Andalucía, en la extensión, no solo para demencia que esto permite, pero, por ejemplo, el grupo de psiquiatras en Andalucía está trabajando con el testamento vital, o sea, con la planificación anticipada, perdón, no testamento, planificación anticipada psiquiátrica. Es decir, para poder decidir con el paciente con antelación qué tipo de medidas estoy dispuesto a aceptar o qué tipo de medidas quiero rechazar. Esto es, en la tradición psiquiátrica esto se llamaba contrato Ulises, hoy en día le llamamos planificación anticipada de decisiones en psiquiatría en pacientes psicóticos. Esto en Andalucía se está trabajando de manera muy activa, ¿no? No he tenido ocasión de, al compañero oncólogo, plantearle una duda que yo tengo, y que dejo planteada encima de la mesa porque veo a mis compañeros oncólogos actuar, ¿no? Me parece que muchas veces hay prácticas que son abusivas con respecto a lo que se llama quimioterapia paliativa. Es decir, yo puedo entender que hay radioterapia paliativa, es decir, medidas de radioterapia, damos radioterapia a una metástasis ósea porque así evitamos complicaciones, y puede haber situaciones de quimioterapia en pacientes oncológicos que reducen el volumen tumoral y por lo tanto lo que mejoran es la calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces me encuentro en oncología con usos abusivos del término quimioterapia paliativa, que lo que en el fondo hacen, al menos allí en España, es ocultar al paciente lo que está pasando y mantenerlos en líneas de quimioterapia de segundo o tercer nivel
por razones que yo no acabo de entender. Entonces, a mí eso sí me parece un problema. A ver, de limitación de esfuerzo terapéutico, recomendarles, no es por nada, la guía que hicimos en Andalucía, un grupo de 15 intensivistas, limitación de esfuerzo terapéutico en terapia intensiva. Voy a decirlo así un poco, que suena un poco presuntuoso, ¿no? Pero es lo mejor que hay en el mundo. Es la verdad, es la verdad. No encontrarán ustedes un análisis del problema de la limitación en la terapia intensiva más completo que ese. Exactamente igual, voy a ser presuntuoso por segunda vez, que el manual que mostró Inés sobre planificación anticipada. Es lo mejor que hay en el mundo. Así que lo pueden descargar gratuitamente de la página web de la Consejería y verlo, ¿no? Ahí entramos en el tema de si es limitación o es adecuación, etcétera. Bueno, podemos discutir esta finura en los términos. A mí me interesa el término grueso, acotar y separarlo de lo que es eutanasia, de lo que no es, etcétera. Podemos discutir si es limitación, adecuación. Bueno, yo no tengo problema. Nosotros usamos el término limitación de esfuerzo terapéutico y es un término generalizado, aunque siempre en debate, en el sur de España, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que hay medidas que son futiles. En esa guía que yo les planteo, en esa guía de limitación de esfuerzo terapéutico, se discute el concepto de futilidad, etcétera, y cuándo sí, cuándo no. Lo que yo no creo que es acertado sea deducir de a partir de un determinado caso, una determinada situación, que se debe generalizar y convertir en práctica habitual. Me explico. Es verdad, esto es como aquello que pasaba con algunos pacientes de los cuales se decía que estaban en estado vegetativo, en coma, y 15 años después volvían. ¿Pero cómo volvían? ¿En qué situación de deterioro, no? Y esto, retrospectivamente, lo que venía a decir es, ¿ves cómo a ningún paciente que esté en coma o que está en estado vegetativo hay que plantear escenarios de limitación? Esto sí que me parece que es una manera de razonar que quizás no es adecuada, ¿no? El concepto de dignidad. Bueno, el concepto de dignidad nos ha planteado muchos problemas. Solo diré dos cosas. Una cosa es el concepto de dignidad en el plano formal, y por lo tanto todas las personas tienen dignidad desde el punto de vista formal, lo sabemos desde Kant. Todos los objetos humanos poseen una dignidad formal. Y luego tendríamos que distinguir la dignidad en el plano material. Y aquí hay que distinguir a su vez dos cosas. La dignidad que yo deseo para mí del análisis que yo hago de la dignidad de los otros. Entonces, hacer análisis de la dignidad material de los otros es una cosa bastante arriesgada, que abre la puerta a todo tipo de abusos. Pero debemos respetar la evaluación que uno hace de la dignidad con respecto a sí mismo y de la percepción que uno tiene. Y yo puedo entender que hay pacientes que me dicen, mi situación es de deterioro tan grave que esto afecta a mi propia dignidad. Puedo entender el concepto y además lo acepto. Y desde ahí puedo trabajar con ellos. Pero no es lo mismo evaluar la dignidad de los otros que la mía propia. Conceptos como sacralidad de la vida están bien y son respetables desde la perspectiva de las creencias de uno, pero el problema es que en un debate donde no todas las personas comparten ese tipo de aproximaciones, a lo mejor teníamos que usar otro tipo de terminologías para intentar entendernos. De los comités se hablará mañana. Ya está, gracias.